La siguiente historia ocurrió en México, en el estado de Coahuila, en un pueblo llamado Minas de Barroterán. Fue algo que le pasó a mi madre, por lo que confío plenamente en que la historia es real. Mi madre se llama Cecilia. Cuando tenía 8 años, su familia estaba conformada por 4 de sus hermanos y sus 2 padres. Era una familia de escasos recursos, y a eso le agregamos que mi abuelo malgastaba el dinero en alcohol. Él trabajaba en las minas de carbón del pueblo. Era muy irresponsable por parte de mi abuelo, que no era consciente que eran 7 las personas que dependían de él. De ninguna manera era suficiente el dinero de mi abuelo, para comer ni para mantenerse. Y como siempre, ante la adversidad, existen personas que en lugar de llorar, piensan en soluciones. Y así sucedió con mi abuela, que se le ocurrió la brillante idea de comenzar un pequeño negocio de venta pasteles y donas caseras para poder sacar un dinero extra y así poder cubrir los gastos del mes. Con el pasar del tiempo, el negocio dio muy buenos resultados, puesto que pronto se convirtieron en los pasteles y las donas más populares del pueblo, que incluso cuando la madre de Cecilia, mi abuela, iba al mercado o caminaba dando vuelta a la manzana, montones de gente y vecinos se le acercaban para hacer pedidos de donas y pasteles, y pagaban por adelantado por sus órdenes, ya solo para recibirlas en la puerta de sus hogares. Cuando la madre de Cecilia llegaba a casa, ésta comenzaba a preparar los pasteles y las donas de los clientes. Y como era de costumbre, Cecilia era la que repartía los pasteles a los clientes. Ella tenía que dar largas caminatas de colonia en colonia, y de casa por casa, completamente sola, algo que hoy en día puede ser visto como imprudente, pues mi madre tenía solo 8 años, pero eran otros tiempos. La hermana de mi madre tenía 11 años, y nunca quería acompañarla a repartir, pues era un poco holgazana y no era muy abusada para las cuentas. Además, mi abuela nunca le exigía nada, solo a mi madre, así que su hermana siempre se la pasaba jugando y perdiendo el tiempo, mientras que mi madre se la pasaba trabajando. Corría el año de 1982 y se festejaba el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Mi madre regresaba de la escuela junto a su hermana mayor. Regresaban a mediodía de la escuela. De camino pasaron por un barrio un poco pobre, lleno de casas viejas, algunas abandonadas, otras muy deterioradas. También abundaban animales de crianza, como gallinas, vacas y caballos. Cuando llegaron a la casa, encontraron a sus padres arreglándose muy minuciosamente, lo mismo que sus 3 hermanos, algo que para mi madre era extraordinario, puesto que sus padres nunca se ponían monos para salir. Mi abuela se le arrimó a mi madre y a su hermana, entonces les dijo que llegaban justo a tiempo, porque como era 16 de septiembre, su tía, por parte de su padre, les había invitado a una fiesta en su casa. El comentario emocionó mucho a mi madre, pues se imaginaba la cantidad de comida, juegos y dulces, cosas que causan mucha felicidad en cualquier niño de esa edad. Desafortunadamente la felicidad se le desvaneció rápidamente. Mi abuela le dijo enseguida que ella no podía ir a la fiesta, porque tenía que ir a repartir una bandeja de donas que ya estaban encargadas. Como les he dicho, eran otros tiempos, en los que los padres eran un poco inconscientes e injustos. Mi madre, decepcionada pero sin llorar, dejó las cosas de la escuela, se cambió de ropa y como consolación, se puso su gorra favorita, que era una boina de color gris. Se quedó callada, tomó la bandeja de donas y se dirigió a realizar las entregas, mientras que los demás se irían a divertir. Ella se sintió enojada, pues al regresar tendría que quedarse sola en casa, porque los demás regresarían ya muy tarde de la fiesta. Entonces allí iba mi madre, repartiendo de puerta en puerta, entregando los pedidos como siempre lo hacía. Ella conocía a los clientes, por lo que ella ya sabía por lo general cuántas donas pedían, sin necesidad de la lista que le dio su madre. Por eso se le hizo extraño, que aún terminando de entregar todos los pedidos figurados en la lista, aún le quedaran 2 donas. Mi madre se sintió nerviosa, pues sus padres eran muy estrictos, sobre todo en cuestiones de dinero. Entonces comenzó a sentir un nudo en la garganta y en el estómago. Comenzó a caminar de regreso, pensando en una buena excusa para contarles a sus padres y evitar algún regaño o castigo. En eso recordó que por ser día festivo, habría feria. Como el lugar no se encontraba muy alejado,
Se le ocurrió intentar vender las donas allí. De paso se entretenía mirando los demás niños divirtiéndose en los juegos o mirando las artesanías. No consiguió vender ese dichoso par de donas, y esto se le hizo raro, porque ella al tener solo 8 años era muy buena para vender. Desconsolada, sin más esperanza, se dirigió nuevamente de regreso a casa. Regresó por el camino donde cruzaba las casas, donde había animales de rancho. De pronto, sin saber cómo, ni de dónde, se encontró de frente a un hombre vestido de charro negro, con un sombrero de ala ancha, montado en un enorme caballo azabache. Era un varón bastante galante, de mirada coqueta, muy elocuente al hablar. Vestía un traje de charro, algo diferente al que suelen vestir en los eventos, donde los trajes son solo disfraces. A diferencia de esos, este se veía muy realista. Llevaba botones de oro y bordados en plata, a diferencia de los trajes que usan en festivales, donde los botones y bordados se ven sintéticos. En ese día, era común ver personas vestidas de manera típica, como el ejemplo de las mujeres que se visten de Adelita, por eso no se le hizo raro ver a ese hombre. El charro fijó su mirada en ella, y le preguntó sobre el motivo por el cual se veía preocupada. También le preguntó si le podía ayudar en algo. Mi madre, Cecilia, le dijo que no podía vender ese par de donas y sentía miedo de que sus padres la regañaran. El charro, a quien no le veía el rostro, se ofreció a comprarle las donas, pues le mencionaba estar muy hambriento, pues llevaba ya mucho tiempo sin comer nada. Las comió apresuradamente. Después le preguntó que si quien las preparaba. Cecilia le dijo que era su mamá quien cocinaba. Cuando ella se disponía a regresar tranquila a su casa, el charro la detuvo para preguntarle si conocía algún lugar cercano a donde ir a comer, pues las donas le habían abierto el apetito. Cecilia le comentó de la feria del pueblo, que no quedaba muy lejos. Después de esto, el charro le dijo a la niña que la invitaba a comer y que no se preocupara, ya que el dinero no sería problema, porque él pagaría lo que ella consumiera, a lo que Cecilia, sin pensarlo 2 veces, aceptó la invitación del charro. Se trepó al caballo junto a él y se pusieron en marcha. Llegaron a varios puestos de comida. Mi madre comió mucho y quedó muy llena, pero aquel charro pedía platillo tras platillo, tal cual si fuera un náufrago que llevara mucho tiempo sin ingerir ningún alimento. Ella se quedó sentada mirando como el hombre no paraba de comer. De regreso, el charro la llevó a su casa, sin que ella le dijera la ubicación. Él supo dónde pararse. Antes de despedirse, el charro le dijo que se sentía asombrado de que Cecilia no le hubiera tenido miedo y que lo acompañara todo el camino, pues la mayoría de las personas suelen huir de su presencia, pues en el mundo existen más personas malas que buenas, y el charro estaba encargado de cobrar los favores que las personas pedían a la bestia, el diablo. Por último, el charro le dijo que como ella había demostrado ser buena, tendría una recompensa. Sacó de uno de los bolsillos de su chaleco un pequeño costal, el cual contenía algo dentro, pero Cecilia no lo quiso abrir en ese momento, hasta entrar a casa. Finalmente aquel charro se fue en su caballo, desapareciendo de la vista de Cecilia. Ella entró a casa. Sus padres y hermanos aún no habían vuelto de la fiesta de su tía, así que Cecilia abrió el costalito que le había dado el charro, y para su sorpresa, este contenía unas cuantas monedas de oro bastante antiguas. En ese momento, Cecilia escuchó las voces de sus padres y sus hermanos, acercándose a la casa. Esta abrió la puerta, y lo primero que preguntaron sus padres fue cómo le había ido a Cecilia con los pedidos, a lo que Cecilia les dijo que le había ido bien, pero que se había encontrado con un charro que la llevó a la feria del pueblo y que además le había invitado a comer y que le había regalado un costal con monedas doradas. Les contó a detalle la historia y les enseñó las monedas de oro. Estos, con el costal entre sus manos, se pusieron un tanto nerviosos y le preguntaron si aquel hombre le hizo daño. También le preguntaron sobre la apariencia del charro, preguntas que mi madre les contestó con la verdad. Al día de hoy, casi 40 años después, en mi familia se sigue preguntando qué era, o más bien, quién era aquel hombre vestido de charro, aunque se cree que aquel hombre el cual mi madre acompañó aquel 16 de septiembre de 1982 era el mismísimo Charro Negro. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.